Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema súper jugoso, de esos que nos encantan a todos los que somos fans de las novelas turcas y sobre todo, de los romances inesperados. Ya lo habrán visto en el título, Serkan, revelando un deseo secreto sobre Ozge. Romance inesperado. ¿Están listos para un poco de chisme, análisis y por supuesto, especulación? Yo sí. Así que prepárense para sumergirnos en este drama, porque les prometo que va a estar muy bueno. Y antes de que empecemos, un recordatorio rápido: si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque les aseguro que vienen muchísimos más chismes, análisis y curiosidades sobre sus novelas y actores turcos favoritos. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Bueno, ya estamos listos. Vamos a hablar de Serkan, de Ozge y de ese deseo secreto que, según el título, ha salido a la luz. Como muchos de ustedes saben, las novelas turcas son expertas en crear conexiones emocionales fuertes entre los personajes y, por ende, entre los actores que los interpretan. Y aunque a veces la ficción y la realidad se mezclan, es importante recordar que estamos hablando de personajes y de la interpretación de esos personajes. Sin embargo, los fans, como buenos detectives que somos, siempre estamos atentos a las pistas, a los detalles, a las miradas, a las sonrisas que en ocasiones pueden delatar algo más. Para contextualizar, hablemos de Serkan. No especificaré el Serkan de una novela en particular, porque la intriga reside en la generalidad. Estamos hablando de un personaje masculino atractivo con una personalidad a veces enigmática, y que suele tener una historia de amor compleja y a menudo llena de obstáculos. Normalmente este Serkan es el protagonista, el que roba suspiros y el que al final se gana el corazón de la audiencia. Y ahora, Ozge. Nuevamente no nos enfocaremos en una Ozge en particular. Es una mujer igualmente atractiva con una personalidad que complementa a la de Serkan, una mujer fuerte, que tiene sus propios sueños, metas y por supuesto su propio pasado. La Ozge de la historia es esa mujer que logra conectar con Serkan, que lo desafía, que lo complementa y que, en definitiva, lo enamora. Ahora, ¿qué hay de ese deseo secreto? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, el análisis y la interpretación. El deseo secreto en el contexto de las novelas turcas puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser una simple confesión, una mirada que delata, un gesto de cariño inusual, o incluso un sueño compartido. También podría referirse a un anhelo profundo de estar con Ozge, a la necesidad de protegerla, de cuidarla, de hacerla feliz. Y por supuesto, ese deseo secreto podría ser el puntapié inicial para un romance inesperado. Los romances inesperados son el pan de cada día en las novelas turcas. Son esos giros argumentales que nos mantienen pegados a la pantalla, esos momentos donde la trama da un vuelco y todo cambia. Generalmente estos romances surgen de una amistad, de una rivalidad, de una situación de peligro o incluso de una simple coincidencia. Lo importante es que son inesperados, que nos toman por sorpresa y que nos hacen vibrar. Ahora pensemos en posibles escenarios donde este deseo secreto de Serkan se manifiesta y da inicio a ese romance inesperado. Imaginemos, por ejemplo, que Serkan y Ozge son inicialmente enemigos. Se odian, se enfrentan, se detestan, pero a medida que la historia avanza, la tensión entre ellos aumenta, las miradas se cruzan, y el odio se transforma en otra cosa, tal vez en una atracción prohibida. O quizás Serkan y Ozge son amigos desde hace mucho tiempo. Se conocen a la perfección, comparten confidencias, se apoyan mutuamente, pero, de repente, un evento inesperado hace que Serkan se dé cuenta de que siente algo más por Ozge, algo que va más allá de la amistad. Este es un escenario clásico, pero efectivo. Otra posibilidad es que Serkan y Ozge trabajen juntos en un proyecto. Quizás son colegas, o socios, o incluso rivales en el ámbito laboral. El contacto diario, la presión, la competencia, la necesidad de colaborar, pueden generar una fuerte conexión entre ellos, una que eventualmente podría desembocar en un romance. Pero ¿cómo se revela ese deseo secreto? Aquí es donde entran en juego las sutilezas. Podría ser a través de una conversación íntima, de una confesión en un momento de debilidad, de un gesto impulsivo. O como mencionaba antes, podría ser a través de pequeñas pistas, una mirada prolongada, un abrazo inesperado, una sonrisa que delata.
Las novelas turcas son maestras en el arte de la sugerencia, en el uso de los detalles, en la creación de atmósferas que anticipan el romance. Imaginemos una escena en la que Serkan, tras un largo día de trabajo, se encuentra con Ozge. Están solos. La luz es tenue. La atmósfera es romántica. Serkan, después de un momento de silencio, confiesa algo. No necesariamente dice te amo, pero sí expresa su deseo de estar con ella, su necesidad de protegerla, su miedo a perderla. O tal vez, en un arrebato de sinceridad, revela un sentimiento que había estado guardando por mucho tiempo. Ese podría ser el detonante del romance inesperado. Otro escenario, Serkan y Ozge en una situación de peligro, se ven obligados a confiar el uno en el otro. Quizás están atrapados, perseguidos, en una situación límite. En ese momento de vulnerabilidad, se confiesan sus sentimientos, se dan cuenta de que se aman y a partir de ese instante su relación cambia para siempre. Pero, ¿qué es lo que hace que estos romances inesperados sean tan atractivos para el público? En primer lugar, la emoción de lo prohibido. Muchas veces, estos romances surgen de situaciones que son, de alguna manera, incorrectas, un amor entre jefes y empleados, entre amigos, entre rivales, entre personas con diferentes backgrounds sociales. La prohibición añade un ingrediente extra de emoción, de adrenalina, y nos hace desear aún más que esos personajes estén juntos. En segundo lugar, el misterio. En las novelas turcas, las historias de amor suelen desarrollarse lentamente, paso a paso, con muchos obstáculos y giros argumentales. Esto genera expectación, nos mantiene enganchados, y nos hace querer saber qué va a pasar a continuación. El misterio de cómo y cuándo se concretará ese romance es parte de la magia. Y por último, la química entre los actores. Las novelas turcas tienen la capacidad de encontrar a los actores perfectos para cada papel, actores que no solo interpretan a sus personajes, sino que también tienen una química palpable, una conexión que se transmite a la pantalla y que hace que el público crea en su historia de amor. Esa química es fundamental para el éxito de cualquier romance. Así que, amigos, ¿qué podemos esperar de este deseo secreto de Serkan sobre Ozge? ¿Qué sorpresas nos deparará este romance inesperado? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, las novelas turcas saben cómo mantenernos intrigados, emocionados y sobre todo, deseando más. Estaremos atentos a cada detalle, a cada mirada, a cada gesto, a cada palabra, para descubrir qué esconde Serkan y cómo se desarrollará este nuevo y prometedor romance. Y hasta aquí llegamos por hoy. Hemos hablado del deseo secreto de Serkan sobre Ozge, de los romances inesperados, y de todo lo que eso implica en el universo de las novelas turcas. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido informativo, entretenido y sobre todo, que les haya generado ganas de seguir viendo más novelas y de seguir debatiendo sobre ellas. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este análisis y por compartir su pasión por las novelas turcas. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Así que no duden en dejarlos abajo en la sección de comentarios. Cuéntenme qué piensan ustedes, qué creen que pasará con Serkan y Ozge. ¿Qué esperan de este nuevo romance? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.